Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver un trastorno que se está volviéndose más común, muy estudiado para los psicólogos, para los psiquiatras, para los psicólogos clínicos, y es que causa un impacto social, sobre todo en las relaciones humanas. Se trata del trastorno límite de la personalidad. Si estás interesado o conoces a alguien que le pueda interesar, que le mandes este video, por favor. Vamos pues con la definición. Este es un trastorno mental ya tipificado en los manuales diagnósticos de los trastornos mentales, en el CIE-10 y en el DSM-5, hecho por la APA en Estados Unidos. Y bueno, se trata de un trastorno de la personalidad que está categorizado dentro de los grupos de personalidad del grupo B, donde también se encuentran los trastornos narcisista, antisocial e histriónico, que estos se consideran los trastornos emocionales, dramáticos e inestables, es decir, se caracterizan por tener, digamos, muchas emociones, digamos, por tener relaciones bastante problemáticas, que más adelante voy a ir a empezar a describir. Bueno, ¿qué es lo que va a diferenciar este trastorno límite de los demás? Bueno, su principal característica es que es un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, en la autoimagen, en cómo manifiesta sus emociones, y esto lo va a llevar a tener una impulsividad. Y esto es muy importante empezar a diferenciarlo, por ejemplo, con el trastorno antisocial. En este trastorno la persona está, digamos, sacándole provecho a los derechos de los demás, y en este hay una inestabilidad dentro de sí mismo, dentro de las relaciones interpersonales. Ya no, en el antisocial ya no tanto consigo mismo. En el trastorno límite sí la persona, digamos, está afectada su autoimagen, su autoestima. Muchas veces llega a tener una autodevaluación muy negativa y también hacia los demás. Vamos a empezar a ver cuáles son esos criterios diagnósticos para que ya una persona, pues bueno, se le pueda decir que tiene este trastorno límite. Número 1, un gran esfuerzo psicológico mental por evitar el desamparo o el abandono. Es decir, muchas veces se aferran a relaciones tan tóxicas, tan conflictivas, se empiezan a dañarse a sí mismas o empiezan a dañar a su pareja por no cumplir sus expectativas. Ya empezamos con esta intensidad emocional llevada en las relaciones sociales, no nada más de pareja, también a veces en la amistad. También hay un patrón de relaciones interpersonales inestables, muy intensas, que van de la devaluación a la idealización. Puede ser que en un día digan que tienen la mejor relación del mundo, que su pareja es el mejor de todos, que lo hizo descubrir todo, y al día siguiente decir que es lo peor del mundo, que es el diablo encarnado en persona, que es el anticristo, porque llegan a tener una devaluación tan negativa. También hay una alteración muy grave en su autoimagen, llegan a pensar que son lo peor de todos, que tienen todos los, digamos, los defectos del mundo, y al día siguiente también llegan a pensar que pues lo pueden todo, que son capaces de resolver un problema tan fácil y se aferran a eso si no se les apoya. Volvemos nuevamente a lo mismo, una grave inestabilidad en cómo se ven a sí mismos y cómo ven a los demás. Esto los lleva a tener un problema en el control de impulsos, llegan a tener una impulsividad. ¿En qué áreas? En el sexo, en los gastos, es decir, cómo manejan su economía, en el uso de drogas, muchos de ellos usan drogas ilegales y también legales, alcohol, tabaquismo. También hay una conducta temeraria, puede ser que de repente se agarren manejando su automóvil a altas velocidades y a tener, digamos, una conducta que puede ser muy riesgosa hasta para ellos mismos y a las personas que les rodean. Por supuesto que también hay amenazas de suicidio, y esto es una de las cosas más características en este trastorno: amenazas de suicidio. Por supuesto, el 10% sí llega a suicidarse, pero lo más común es que la persona amenace con suicidio, y esto no es una situación menor. No hay que andar diciendo que esta persona quiere llamar la atención. Por supuesto, se requiere que se atienda, se requiere que vaya el psiquiatra y el psicólogo, pero digamos que lo más común es que amenace con suicidarse. Otro de los criterios diagnósticos importantes es que hay una inestabilidad afectiva. Más allá de cómo se relaciona con las otras personas o consigo mismo, es cómo lleva a cabo sus emociones. Es decir, hay una euforia, hay una disforia, hay mucha irritabilidad, no hay un manejo adecuado de sus emociones. Puede estar, como se dice, una montaña rusa a nivel emocional, y su enfado es inapropiado. Golpea las paredes, ¿sí? Llora a veces por cualquier cosa, e incluso la persona misma no sabe por qué se enoja y ya empieza con esta situación. Insistir, no es una situación que decida ella, ¿verdad? Pero es una característica que llega a tener. También tiene una sensación crónica de vacío, es decir, que no estar llenos de nada, que no tienen un sentido hacia la vida, y esto obviamente les perjudica, digamos, y
llegar a tener una ideación suicida. Bueno, antes se le tenía el nombre de borderline, esto por la traducción del inglés al español. Borderline, ¿por qué? Porque estaban dentro del borde de los problemas neuróticos, de los trastornos neuróticos y lo que ya serían los trastornos psicóticos. Antes los psicoanalistas, que eran los que dictaban mayormente, digamos, toda la patología, toda la psicopatología, digamos, categorizaban entre neurosis y psicosis. Neurosis, los trastornos menos graves, y la psicosis ya muy difíciles de tratar, que pues incluso estas psicosis ya requerían un grado de hospitalización. Bueno, pues había personas que estaban, digamos, en un nivel fronterizo en estas dos categorías, y por eso se le puso el nombre de borderline. Más adelante se le cambió a un trastorno límite de la personalidad. Se sabe que la prevalencia es mucho mayor en la mujer que en los hombres. Casi por cada 4 pacientes que tienen este diagnóstico, 3 son mujeres. Casi un 76%, cifras oficiales. ¿Por qué sucede este trastorno? Bueno, siempre va a haber muchas veces va a haber factores biológicos y psicosociales. ¿Cuáles son esos factores biológicos? Principalmente la herencia, la genética. Padres que hayan tenido este trastorno muchas veces van a llegar a tener, alguno de sus hijos va a tener este trastorno. Sabemos que también hay una situación neuroquímica donde están, digamos, relacionados la serotonina, la noradrenalina y la acetilcolina, que estas pues están encargadas de las emociones. Otro que ya sabemos es pues un problema en la estructura de la amígdala, que esta está, digamos, indicada para el control del pánico y de la ira. Es decir, esta persona no va a poder controlar sus temores, sus inseguridades y por supuesto la ira, emociones muy primitivas, ¿verdad? Entonces ya es una situación psiquiátrica que nos indica, más bien biológica, que nos indica que la persona necesita una atención ya medicamentosa, biológica, es decir, por medio de un psiquiatra. Pero por supuesto que también hay factores psicosociales, es decir, hay una situación ambiental donde la persona sufrió abuso, violencia intrafamiliar, una grave disfuncionalidad familiar, muchas veces hubo abuso sexual, físico o psicológico, o que los padres llegaron a tener tal grado de violencia intrafamiliar que la persona empezó a pero sí a aprender a cómo, digamos, expresar sus emociones, pues de una manera bastante desadaptativa, bastante impulsiva. Es decir, aprender cómo lo hizo papá, cómo lo hizo mamá, y la persona llega a tener, digamos, a repetir eso ya cuando es una persona adulta, que dicho sea de paso es un diagnóstico de adultos. Entonces, siempre vamos a ver situaciones en la infancia, situaciones en la adolescencia que llevaron a la persona ya adulta a repetir ese tipo de patrones, digamos, emocionales, de cómo expresar, digamos, de manera disfuncional sus emociones. Antes de continuar, siempre te voy a agradecer tu like, tu suscripción, algún comentario, una pregunta que tengas. Voy a estar muy al pendiente, la puedes hacer aquí abajo. Eso me va a ayudar muchísimo para estar siempre al pendiente de qué es lo que les interesa y qué les podría ayudar. Siguiendo pues con el trastorno. Bueno, estas personas es muy común que lleguen a tener otro tipo de trastornos mentales. Ustedes lo entenderán por la situación de que no saben manejar estas emociones, o no es que no sepan, sino digamos tienen una poca capacidad o muy baja tolerancia a la frustración y capacidad sobre todo de expresar estas emociones. Es muy común que padezcan depresión, el trastorno depresivo mayor, un trastorno de ansiedad generalizada u otro trastorno de ansiedad. También llegan a tener un trastorno bipolar, sobre todo el tipo 2, que es manía con depresión mayor. Por supuesto que también pueden tener ya la manía, ¿sí? Ya un trastorno ya más grave a nivel psicótico que requiere hospitalización. También llega a tener muy común que tenga una conducta suicida, es muy común esta situación, es decir, que ya tenga intentos de suicidio. Muchas de estas personas también llegan a tener el cutting, es decir, las autolesiones donde se cortan brazos, piernas, ¿sí? Y como dije anteriormente, el 10% llega a, digamos, a tener ya consumar el suicidio, por lo cual es muy común detectar este trastorno. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tratamiento hay? Como dije, número 1 es digamos la atención psiquiátrica. Se requiere que un médico psiquiatra se atienda a estos pacientes. En pocos casos requiere una hospitalización temporal debido a que ya el paciente ya tiene muchas autolesiones o ya empezó con una conducta severamente agresiva hacia los demás, por lo cual es necesario la hospitalización. Eso no es muy común. Sí, la medicación, que pues ahí sí me voy a reservar porque pues esto es una situación de mucha
responsabilidad. Lo que sí quiero decir más, que es mi especialidad, es que se trabaja en la psicoterapia. Bueno, aquí digamos que lo principalmente que se va a trabajar es la autoimagen, su autoestima y el cómo maneja sus relaciones interpersonales. Digamos aquí lo que vamos a estar buscando es evitar pensamientos muy extremistas, es decir, de blanco y negro, es decir, o me quiere o me odia. No, espérame, hay que entender que hay escala de grises. ¿Sí? O soy un idiota o soy una persona inteligente. No, también hay que aceptar, digamos, la escala de grises en ti mismo. Es decir, no eres un completo perdedor, no eres un completo ganador. Has cometido muchos errores, tienes muchas virtudes y bueno, todos así las tenemos. Es decir, que empieza a aceptar tanto defectos como virtudes, cambiar su autoimagen. Eso de cambiar su autoimagen, pues yo digo que sí es muy difícil, pero claro, se va a buscar que cambie ciertos pensamientos, sobre todo los más disfuncionales, los más extremistas. Evitar otro tipo de distorsiones cognitivas como los debeísmos o autodebeísmos. Un debeísmo es como que una idealización sobre lo que se debería de hacer, es decir, tener otra idea de cómo es la realidad, de cómo deberían de ser la gente, cómo debería de ser uno mismo, que solamente eso le va a llevar a tener coraje con uno mismo o hacia la gente. Y eso va a provocar que la persona caiga en una depresión o ya que tenga, digamos, digamos, afecte su situación emocional por la cual está padeciendo, ¿sí? Otro tipo de pensamientos extremistas es, o más bien distorsiones cognitivas, pues es las situaciones de la inculpación, mucha culpa hacia los demás y mucha culpa hacia sí mismo. Eso es lo que se va a buscar en la terapia individual. Por supuesto, una terapia grupal le ayudaría mucho sobre cómo tener, digamos, una mejor comunicación asertiva y en muchos casos también se va a requerir una terapia familiar y de pareja. ¿Qué les parece? Pues es un breve resumen, ¿eh? Sé que es una situación muy amplia, pero yo lo estoy sintetizando pues para que te puedas llevar algo. Te agradezco mucho tu atención, de verdad. Ya sabes, nuevamente tu like, tu suscripción. Cualquier comentario, por favor, lo puedes poner abajo. Y ya sabes, ante todo, pues que sepamos manejar nuestras emociones pues para que seamos felices. Hasta luego.